Bueno, muchachos, entonces decimos que vamos a repasar la clase y lo que hemos hecho hasta el día de hoy, hasta, bueno, desde ayer. Entonces empezamos trabajando con generalidades y demás. Hicimos referencia entonces a los campamentos y antes de eso empezamos nosotros a hablar de los metros cuadrados que se requerían para pues, el trabajo de las personas. Empezamos a hablar acerca de la resolución 2400 y vimos entonces algunas cosas relacionadas con la ley 100, algo relacionado con la responsabilidad y empezamos a hablar acerca de lo que era la higiene y las obligaciones de los patronos. El artículo 7 empezó a hablarnos acerca de la iluminación, de la temperatura y de la ventilación. Y de esa forma empezamos nosotros a ver algunas cosas relacionadas con campamentos, donde empezamos nosotros a hablar acerca de todo lo que se requería para los campamentos y para los baños, campamentos de carácter provisional o de carácter permanente. ¿Alguna duda con relación a campamentos? ¿Quieren que hagamos ejercicio de campamentos? Sí, sí, como que uno de campamentos. ¿El artículo qué? A ver, entonces, un campamento permanente. Entonces, campamento permanente, diseñe el campamento. El campamento permanente para 14 trabajadores. Para 14 trabajadores en la ciudad de Girardot. En Girardot. 14 trabajadores en Girardot. Un lado mide 10 metros. Entonces, tenemos que analizar la temperatura, si no es caliente o frío. De igual forma, la altura, el otro lado, porque ya nos dan un lado. Y el tamaño de las ventanas, teniendo en cuenta, las ventanas tienen un lado, tienen 1,5 metros de altura. Tiene que encontrar el otro lado. Sí, sí, ventanas dos. Pero entonces un lado de las ventanas mide 1,5, tienen que encontrar el otro lado. Y la claraboya tiene 20 centímetros de alto. Diseñe entonces ese campamento. Si ustedes desean, podemos hacerlo entre todos aquí. Dos ventanas. Sí, también porque van encima de las ventanas. Recordamos entonces que nos dice la norma que tenemos aquí. Ese campamento. Por favor, entonces indíquenme la otra altura. Díganme, muchachos, entonces 14 trabajadores, un lado mide 10 metros. El otro lado, ¿cuánto medirá? Y la altura, ¿qué altura deberá tener? Y para un campamento permanente, ¿cuál va a ser pues el área por persona y el volumen de aire? Pero entonces me dices 15 metros, ¿por qué? ¿Girardot es frío o es caliente? Caliente. Entonces hablamos volumen 15 metros y área por persona 4,5. Multiplicamos 4,5 por 14 y nos da 63. Entonces nos da 63 metros cuadrados.
Nos da entonces 63 metros cuadrados. Nos da entonces 63 metros cuadrados. ¿Qué hacemos ahora? Pues encontramos el otro lado. ¿Cómo lo hacemos? ¿Me dictas? ¿Cuánto te dio? 6.3. Entonces el otro lado nos da 6.3. Nos da 6.3. ¿Qué altura es la que tenemos? 4.5. La pregunta es entonces, ¿cumple o no cumple? ¿Cómo? 4. La pregunta es, ¿cumple o no cumple? Entonces analizamos el volumen de aire. Sí cumple. Nos dicen que sí cumple. ¿Por qué cumple? Porque multiplicamos 4 por 10, 40 por 6.3. 252. 252 metros cúbicos, ¿cierto? Lo dividimos entre 14 y ¿cuánto nos da? 18. Significa entonces que caben 18 trabajadores, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? Tenemos 14 y está sobrado. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos. Miren, por favor. 4 por 10 por 6.3. ¿Cuánto nos da? 252. Nos da 252 metros cúbicos. Y para saber si cumple o no cumple, pues multiplicamos el número de trabajadores por el volumen de aire que ocupa. 14 por 15. Está perfecto. Está muy bien. ¿Cuánto nos da? 210. Entonces, 14 por 15, 14 trabajadores por 15 metros cúbicos de aire nos da 210 metros cúbicos. ¿Qué significa que está bien? Así como este, entonces tenemos pues 10 ejercicios para hacer, que es una cosa muy sencilla. ¿Sí? Continuamos. Por acá estuvimos viendo también los cuartos sanitarios deben tener 6 renovaciones de aire por hora. Tenemos acá entonces un cuarto sanitario que tiene esta medida. Siete metros por acá, 5.3 metros por acá y 4.2 metros. Tenemos extractores de 250 y de 50 CPM. Por favor, indíquenme cuántos de cada uno. Tenemos extractores de 250 y de 50. Por favor, indíquenme
¿Cuántos de cada uno requerimos? Y 250. Ajá. Sí, ¿cuántos extractores necesitamos? O sea, con base en el artículo 21, calculamos ese flujo, ese caudal, y luego lo vamos a comparar con el artículo 73, también, a ver cómo nos da. Vamos a poner. Sí. A ver, vamos a llamar a lista. Rosa Aureliana. No, mentira, era una broma. Rosa Aureliana. Pienso que él es lo que más sabe de todo. Dime. ¿Cuántas renovaciones son para los varios? ¿Cuántas renovaciones son para los varios? ¿Dos de 250? Sí. Pasamos todo aquí. Como utilizamos después hay por 60. Después vamos a ver cuánto utilizamos.
Necesito por ese ya termino. Dos de 250. ¿Cuánto te dice acá? Sí, es porque tiene que son dos de 250. Hagámosle entonces, ¿sí? Mira, dos de 250, ¿cuánto te da? 2.19 está pero sí, pero debería 250 y 250 te da 500. Y yo le dije que había tractores de 250 y de 500. Deberían dos de 250 y otro de 250 y de 50. Deberían dos de 250 y uno de 50. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muchachos, pasamos 7 metros a pies, ¿cuánto nos da? Mucho, ¿cómo lo quieren hacer? Hay 100 formas de hacerlo. Dígame cómo lo hacemos. Entonces, pasamos primero a pies todo. Listo. ¿Cuánto da? Por acá. ¿Y acá? ¿Cuánto? Multiplicamos todos los pies. No, ¿cuánto da con todos los pies? 5.497,22. 10 ¿Y eso por 6? cúbicos por 6 renovaciones de aire. Da lo mismo. 10 en una hora. Y eso lo dimos entre 60. 549 CFMs. Como dijimos hace un rato que tenemos extractores de 200, tenemos en stock de 250 y también tenemos otros pequeñitos de 50. Entonces, escogemos dos de 250 más uno de 50 CFMs y está perfecto porque nos daría 550 CFM. ¿Listo? Vamos entonces a comparar este ejercicio con el artículo 73. ¿Recuerdan cuántos CFM sobre pi cuadrado era? ¿Creo que era 3? 3. Entonces vamos a comparar esto con el otro. Sí, artículo 73. El artículo 73 nos dice lo siguiente. Con el artículo 73 únicamente tenemos presente el área del piso. ¿Cierto, muchachos? Con el área del piso, ¿cómo nos da? ¿Cuánto nos da? 22.96 por... ¿Cuánto nos da 22.96 por 17.38? Es el área. ¿Cuánto? 399,14 pies cuadrados. Entonces decimos, jóvenes, que nos habla de 3, ¿sí? O sea, multiplicamos el área por 3 y eso nos da la módica suma de 1197,4 CFMs.
Entonces, necesitamos pues más extractores por acá. ¿Listo? Es aquí multiplicamos el área. 22. ¿Sí? Por este. Y ahí me dicen que da esto. Porque en la resolución nos dice que por cada pie cuadrado tenemos que multiplicarlo por 3. El artículo 73. ¿Lo buscamos? Y entonces acá nos dice muchachos, vean el artículo 73 nos dice que ¿cuántos pies cúbicos de aire por minuto? Entonces nos dice, estos pies cúbicos de aire sobre minuto son los FMs sobre pie cuadrado. Entonces aquí nos dice que nos habla de 3. 3, aquí lo tenemos. Así las cosas, entonces decimos eso. ¿Preguntas? No fui yo. ¿Preguntas, muchachos? Repasamos acá. Sí. Sí. Sí, el piso del baño, no más. Entonces, ese piso del baño nos dice que tiene 22.96 pies por acá y 17 por acá. Lo multiplicamos, el uno por el otro nos da 399. Y entonces la resolución nos dice que tenemos que multiplicarlo por 3. Ajá. Ajá. Eso es. Sí, ahí los tenemos. Sí, también se puede sacarlo del baño. ¿Preguntas, muchachos? Bien. ¿Qué otra cosa estábamos viendo? Sí. Claro, dividimos 1199. Y los factores se pueden dividir. Bien, así las cosas, bien. Entonces, muchachos, la tarea es la siguiente. Miren el tablero. Vean, 10 ejercicios de ventilación como los que acabamos de hacer para campamento. 10 ejercicios de ventilación. Artículo 21 y artículo 73. Artículo 21 y 73. Sí, artículo 21 y 73. Tenemos 10 ejercicios de campamentos provisionales como los que hicimos hace un rato, y 20 ejercicios de temperaturas. En temperaturas que tenemos. Entonces ustedes se pueden hacer ejercicios de estos, de los otros, etc. ¿Listo?
Sí. Sí. ¿Era ese? ¿Y cómo quedó ahorita 10 y 10? 3 del artículo 21, sí. Y 7 de... Ya. 10 ejercicios de campamentos provisionales, 10 ejercicios de campamentos permanentes, 20 ejercicios de temperaturas. De temperaturas, entonces vean, necesito que ustedes manejen ese tema, o sea, que jueguen con esto. Sí, o sea, que se den cuenta qué es lo que el profe quiere, pues para que ustedes aprendan. Ya tenemos. Hasta llegar a encontrar índice de WGT. Hasta llegar a encontrar índice de WGT. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Listo? La clase se acabó. Sí. Ya, los inspectores tienen que tener una particularidad. Tienen que tener una puerta abierta para que entre el aire. No se meten extractores que metan aire y otros que saquen no, sino simplemente extractores que saquen el aire. Los extractores, donde se coloquen al revés, empiezan a echar aire hacia adentro. Entonces, quedan como ventiladores. Es lo mismo. La gran ventaja o la cosa importante que tiene que tener presente es que el extractor tiene que estar encontrado en la pared. No puede estar al lado de una ventana porque empieza a dar vueltas en el aire. No puede estar al lado de una ventana porque empieza a dar vueltas en el aire. Supongo que la tenemos aquí. Entonces, ya que para ir de acá porque él no saca, le cuesta más trabajo sacar el aire de acá afuera. Allá adentro. Él empezaría a hacer una recirculación del aire más limpio que tiene que ser de la ventana. Entonces las ventanas tienen que estar cerradas y el extractor del puesto. Lo que sí tiene que haber es una entrada de aire, una puerta. Y se pone el frente porque al contrario, las ventanas aquí donde para puede ser una opción. No, porque dice la norma que la ventilación tiene que hacerse de tal manera que el aire contaminado no vaya a ingresar al área de trabajo. Eso lo vamos a ver después, o sea, pero sin embargo, quiero que analicemos lo siguiente con base en esta pregunta. Quiero que veamos esto, muchachos. Por allá el artículo 76 nos dice eso. Vean que esto es importantísimo. Vamos a ver el artículo 76. Vean. Mire lo que dice acá. Muchachos, venga que ya estamos terminando. En los establecimientos de trabajo, donde se ejecuten operaciones, procesos y procedimientos que den origen a vapores, gases, humos, polvos, neblinas y emanaciones tóxicas, eso es un riesgo químico. El químico es humos, polvos, cenizas, gases, vapores, rocíos, neblinas, material particulado, todo eso. Y aquí en todo esto dice, se lo eliminará en el lugar de origen por medio de campanas de aspiración o por cualquier otro sistema aprobado por las autoridades competentes para evitar que dichas sustancias constituyan un peligro para la salud de los trabajadores, y se tendrá en cuenta que los conductores de descarga de los sistemas de aspiración estén colocados de tal manera que no permite la entrada del aire contaminado al local de trabajo. La pregunta que me acaba
de hacer. Otra, que el aire aspirado de cualquier procedimiento, proceso de operación que produzca polvo u otras emanaciones nocivas no se descargue a la atmósfera en aquellos lugares en donde pueda ofrecer riesgo a la salud de las personas. Entonces tenemos que coger ese material particulado o ese producto químico, o lo que sea, y capturarlo para poder eliminarlo después. ¿Sí? No, porque eso lo vamos a ver en ventilación en la siguiente clase. Entonces, en la siguiente clase calculamos, o sea, terminamos de ver este tema de temperaturas y nos vamos con ventilación y aprendemos a hacer ese tema con las campanas de aspiración. Esa es una cosa muy bonita. Bueno, muchachos, muchas gracias.